Bienvenidos a este programa especial de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional. Atento a que este viernes 28 de noviembre se cumplen 200 años del nacimiento del revolucionario Federico Engels, quien, junto a Carlos Marx, fueron los fundadores del socialismo científico. Es una oportunidad entonces para homenajear su vida militante y de investigación de este maestro del socialismo. Y lo vamos a hacer con reflexiones de dirigentes de los partidos de la UITSI, de Muhittin Karakin, Partido de la Democracia Obrera de Turquía, Mercedes Petit, de Izquierda Socialista de Argentina, María Esther del Alcázar, de Lucha Internacionalista del Estado Español, y de Miguel Ángel Hernández, de nuestro partido hermano, Partido Socialismo y Libertad de Venezuela. Nuestra Internacional en estos días ha publicado una edición especial de la revista Correspondencia Internacional a modo de homenaje. Marx y Engels fueron estudiosos y a la vez impulsaron huelgas, sindicatos y partidos obreros. En 1848 publicaron el Manifiesto Comunista, que se transformó en el primer programa revolucionario de un partido obrero, en aquel momento la denominada Liga de los Comunistas, un partido pequeño y clandestino, pero a fines del siglo XIX el marxismo ya se había transformado en el movimiento político más importante de la clase obrera mundial. Engels participó en 1864 en Londres de la fundación de la Primera Internacional. La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, decía, mostrando que la clase obrera debe confiar en su propio programa y en sus propias fuerzas, independiente de cualquier variante burguesa o reformista. Marx y Engels fueron construyendo los pilares para que la clase obrera avance en su liberación contra la explotación capitalista y por la imposición de un nuevo mundo socialista. Estas bases fueron plasmadas por Lenin y Trotsky cuando en 1917, y al mando del partido bolchevique, lograron la primera revolución socialista triunfante en Rusia y la fundación de la Tercera Internacional. En cambio, en nombre de Marx y de Engels, la socialdemocracia, el estalinismo o ahora la dictadura capitalista del Partido Comunista Chino ensuciaron las banderas del marxismo. Han pasado 200 años del nacimiento de Engels, pero sus ideas siguen vigentes. El sistema capitalista solo ofrece más miseria, desigualdad social y destrucción ambiental. Por eso en el siglo XXI los socialistas revolucionarios de la UITSI, que somos parte del movimiento trotskista mundial, seguimos levantando las enseñanzas y las banderas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky para terminar con este sistema capitalista e imponer la liberación de la clase trabajadora y el socialismo mundial. Engels falleció el 5 de agosto de 1895 en Londres. No existe una tumba que lo recuerde debido a que sus cenizas fueron arrojadas al Mar del Norte. Pero Engels tiene un lugar privilegiado en la memoria histórica de la clase obrera. El homenaje que hacemos hoy tiene el objetivo de seguir alimentando su camino para que las nuevas generaciones que se suman a la lucha revolucionaria conozcan y abracen su legado. Vamos entonces con los testimonios. Federico Engels nació el 28 de noviembre de 1820 en la ciudad alemana de Bremen. Fue, junto a Carlos Marx, el otro fundador del socialismo científico. Ambos desarrollaron la concepción materialista de la historia, un basamento clave para comprender la evolución de la humanidad y el funcionamiento general del capitalismo.
El capitalismo, una sociedad dividida en clases al servicio de la ganancia privada de un puñado de burgueses privilegiados. Tanto Engels como Marx dieron desde mediados del siglo XIX una dura batalla contra las distintas variantes de pseudo-socialistas en boga en aquellos años, en particular contra el socialismo utópico, que equivocadamente postulaba una sociedad ideal que se lograría pacíficamente gracias a la buena voluntad de la burguesía y a su vez negaba la iniciativa política del proletariado y la necesidad de su organización independiente. En 1845, Engels escribió y publicó una descripción muy amplia y detallada de la vida de los trabajadores en el Manchester, en Inglaterra, en mediados del siglo XIX. Se trata de su emblemática obra La situación de la clase obrera en Inglaterra, en la que gracias a su observación directa y cotidiana de la miseria vida de los trabajadores, pudo mostrar la terrible situación de la clase obrera inglesa, siendo este trabajo un duro alegato contra el capitalismo. La conclusión de Engels era por demás simple pero contundente. La clase obrera no solo sufre y padece penurias como consecuencia de la explotación a que se es sometida por los patronos, sino que la situación en la que se encuentra la llevará necesariamente a levantarse contra esas condiciones, la impulsará a luchar contra las condiciones de vida a la que está sometida. Por otra parte, en esa misma medida, el desarrollo industrial y la explotación capitalista llevarán a la burguesía a crear y desarrollar la fuerza que lo derrotará. La lucha de los trabajadores por sus necesidades inmediatas los conduciría a percatarse de la necesidad de luchar contra el capitalismo, y en esa medida la lucha por el socialismo se convertirá en el objetivo de la lucha política de la clase obrera. Y a partir del 1844, Engels comenzó su colaboración con Marx, la cual se prolongaría por 40 años. Junto a esta escribió obras fundamentales como El Manifiesto Comunista y El Capital. De hecho, le correspondió a Engels ordenar y escribir los últimos tomos del Capital a partir de las notas dejadas por Marx a su muerte en 1883. Pero Engels era sobre todo un militante revolucionario. Engels participaría activamente en un levantamiento popular armado en 1849 en Alemania como parte de una columna de 800 obreros y estudiantes. Ocupado Marx en la elaboración teórica, a Engels le correspondió jugar un papel político y de organizador muy importante. Junto a Marx fue fundador de la Liga de los Comunistas, embrión de la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, la cual se fundaría en 1864. Precisamente, el Manifiesto Comunista sería escrito por Marx y Engels como el programa de la Liga, convirtiéndose en el documento fundacional del marxismo y del socialismo científico. Fallecido Marx, Engels continuó su obra y su lucha, siendo artífice en la fundación de la Segunda Internacional en 1889. Para 1891 ya Engels advertía sobre el oportunismo que comenzaba a propagarse en el seno del Partido Socialdemócrata Alemán, adaptándose cada vez más al orden legal capitalista en Alemania y suplantando la revolución por sucesivas reformas. Yo me quiero referir al aspecto de la obra de Federico Engels desde el punto de vista de sus denuncias
sobre la situación de la mujer bajo el capitalismo, la superexplotación y opresión en las fábricas, en el hogar, su falta de derechos políticos y económicos. Hay una obra que publicó en 1845, La situación de la clase obrera en Inglaterra, una gran obra que quizás queda un poco opacada por la magnitud de lo que hicieron posteriormente los fundadores del socialismo científico, desde el manifiesto en adelante. En este minucioso estudio, entonces, él destacaba la explotación en las fábricas, en particular de las mujeres, que eran las primeras despedidas ante las crisis fluctuantes, y lo sufrido, lo tremendo de las condiciones de vida de las familias proletarias, que recaía en particular los mayores sacrificios sobre las mujeres. Ya un año antes o dos, en 1843, había publicado junto con Marx un libro, La Sagrada Familia, que polemizaban con el sector más conservador de la izquierda hegeliana, los hermanos Bauer, y ellos criticaban a los Bauer por sus críticas no solo equivocadas, sino también despectivas por su condición de mujer contra la gran pionera Flora Tristán, que había formado la Unidad Obrera. Es una de las primeras referentes de las trabajadoras de aquellos tiempos, y ellos defendían a Flora Tristán. Junto también con Marx, Engels es de los que impulsó constantemente la participación de las mujeres en los sindicatos y en la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera internacional, que tenía una sección femenina, se llamaba Unión de Mujeres, y el Consejo General de la primera internacional mandó a una mujer, Elizabeth Dmitriev, a París en 1871 a participar en la defensa de la ciudad. Además, también había en el Consejo General una trabajadora inglesa, Henriette Law, que era organizadora sindical. En 1884, Engels va a publicar un libro fundamental, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Durante años con Marx, en la década de los 80 y antes, venían siguiendo a los historiadores y antropólogos que estudiaban cada vez con más rigor científico el pasado de la humanidad, y apoyándose en todos esos estudios, entonces pudo publicar, ya Marx había muerto, este libro donde explica, demuestra la opresión de la mujer y los privilegios del hombre no habían existido siempre, no era una condición natural de unos y otros, sino que era un hecho histórico el surgimiento de las sociedades y la familia patriarcal, ligada a la aparición en la humanidad de la propiedad privada, el interés del hombre en perpetuar sus bienes vía la herencia a los hijos varones. Estudios posteriores, por supuesto, ha pasado casi siglo y medio o más, han profundizado esos estudios y han incluso introducido cambios en algunos y muchos aspectos, pero no en lo fundamental de Engels, y mucho menos no solo en su denuncia de lo que era el patriarcado de las sociedades de propiedad privada, de explotación, sino su propuesta que en la sociedad socialista sí se podría realizar plenamente la igualdad de derechos y la libertad para todas las mujeres. Hoy estamos viviendo la cuarta ola que amplía y da continuidad a las luchas de las mujeres por su igualdad, por todos sus derechos. Hoy los privilegios del patriarcado, el machismo y toda la explotación y opresión capitalistas están en el banquillo de los acusados.
y con la lucha se conquistan nuevos derechos contra la violencia de género, la desigualdad en todos los terrenos y esta opresión que tan tempranamente en el siglo XIX había estudiado Federico Engels. Por eso es bueno recordar hoy este aspecto tan importante de su lucha y de su obra y decirle gracias Engels, un gran hombre. En nombre de Marx, de Engels, de Lenin, del socialismo, se han cometido auténticas barbaridades. No hay más que ver la China de hoy con un partido comunista que los reivindica a todos ellos y que mantiene uno de los regímenes de sobreexplotación mayor de los trabajadores del mundo. Pero eso viene de atrás. Engels, que junto a Marx había impulsado la construcción de la Primera Internacional y luego fundado la Segunda, en su vida vio cómo ésta empezaba a degenerar. Fue él mismo quien en 1891 señaló los rasgos oportunistas que empezaba a haber en el primer partido de la Internacional, la socialdemocracia alemana. Y en 1895 se enfadaría todavía más y denunciaría a Kautsky que Bernstein estaba utilizando unos escritos suyos de Engels para aderezarlos y hacerle aparecer a él como adorador pacífico de la legalidad vigente, a fin de avalar las ideas de Bernstein. Después, a la muerte de Engels, el proceso de degeneración se aceleraría muchísimo al calor de grandes éxitos electorales que vinieron a reforzar la idea de que era posible llegar al socialismo a través de reformas progresivas y que no haría falta la revolución. Eso fue extremadamente duro el combate por parte de Rosa Luxemburg, pero aún así en 1914 la mayoría de los diputados socialdemócratas, excepto Karl Liebknecht, votaron a favor de los créditos de guerra para su gobierno, es decir, se alinearon con su burguesía. Bueno, eso se generalizó a las demás socialdemocracias europeas, con lo cual los trabajadores franceses se alinearon con su burguesía y los alemanes con la suya, y ambos se encontraron en las trincheras en lugar de en una internacional. Obviamente la internacional terminó ahí disuelta. En 3 años, por eso, de nuevo volvieron a resurgir las banderas de Marx y de Engels, en manos esta vez del partido bolchevique de Lenin y Trotsky, para impulsar la revolución socialista, la primera, que constituyó el primer Estado obrero en Rusia. Y ellos lo primero que hicieron en 1919 fue rehacer aquel hilo rojo del internacionalismo que debía unir a los trabajadores. Y en 1919, todavía en plena guerra civil, impulsan la construcción de la Tercera Internacional. La muerte de Lenin, la situación que vivió el primer Estado obrero fue durísima, con un aislamiento enorme, con un retroceso de las luchas a nivel europeo y particularmente la derrota de la Revolución Alemana, todo lo cual facilitó que Stalin y una camarilla burocrática se impusieran a la cabeza del Estado obrero. Y estos a sangre y fuego, porque fue a costa de muchas vidas y muchísima represión, impusieron un giro de 180 grados sobre las bases del marxismo que habían fundado Marx y Engels. Allá donde decía independencia de clase, porque había lucha de clases, Stalin escribió coexistencia pacífica con el imperialismo y la burguesía. Y allá donde decía internacionalismo, Stalin escribió socialismo en un solo país. Y si había, la línea era socialismo en un solo país para que la internacional
Esta se convirtió en una agencia del Kremlin en el exterior para aplastar revoluciones, como hizo con la Revolución Española, pero aparte de eso, para poca cosa más, y a los pocos años Stalin la disolvió. La pelea contra esa degeneración, esa nueva degeneración, tuvo respuesta en Trotsky y la oposición de izquierda y los miles de luchadores que se opusieron a ese proceso y que lo pagaron con su vida, pero nos dejaron anudado el hilo de la continuidad, y ese hilo era la fundación de la Cuarta Internacional. A día de hoy no existen más los estados obreros, ni el de Rusia, ni los estados en el este de Europa. Aquello que había pronosticado Trotsky se cumplió. Si no se echaba a la burocracia, esta llevaría a la restauración del capitalismo, como así ha sido. En este momento, por eso, no es que ya las luchas se van a encaminar hacia el proceso de la revolución, no. Han aparecido nuevos aparatos contrarrevolucionarios que de vuelta levantan las banderas de Marx y de Engels, estos con la boca más chiquita, pero para traicionar todos los planteamientos, porque arrancan a partir de la colaboración de clases y la repetición de lo que ya combatió el propio Engels cuando empezaba Bernstein, que son todas las desviaciones de la socialdemocracia. No tienen nada de nuevo, ni el socialismo del siglo XXI de Chávez, ni el de Evo, ni el de Correa, ni el de Lula, ni Syriza, ni Podemos. Todos siguen el trillado camino que lleva a la derrota de nuestras luchas y a la repetición de aquellos errores que la socialdemocracia ya cometió. Por eso nosotros desde la UITSI levantamos las banderas de Engels, las levantamos con mucho orgullo. Es las banderas que nos llevan a decir que queremos la revolución, la verdadera revolución socialista en todo el mundo, que queremos retomar el hilo aquel rojo que une a todos los trabajadores y que hoy pasa por la reconstrucción de la Cuarta. Ya han pasado 200 años del nacimiento de Engels, pero sus ideas y su práctica revolucionaria al lado de Marx siguen más vigentes que nunca. Hoy es evidente para millones de trabajadores, trabajadoras, jóvenes y sectores populares en todo el mundo que el capitalismo solo es miseria, desigualdad y enfermedades. Un sistema injusto y absurdo que solo existe por el afán de lucro de unos pocos capitalistas y dueños de grandes transnacionales. Los 2.153.000 millonarios que hay en el mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas, es decir, un 60% de la población mundial. Ya el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, publicado en 1848, decía que la burguesía había establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. Este año 2020, la pandemia ha puesto en evidencia el desastre capitalista. Hoy vivimos la crisis más grave de la historia del sistema capitalista. Miles de personas fallecidas en todo el mundo, particularmente en los países más desarrollados como Estados Unidos y Europa. El COVID-19 puso al descubierto la debacle de los sistemas de salud. La crisis económica ya existente se ha agravado como consecuencia de la pandemia. Ya hay millones de desocupados y en América Latina y otros continentes ha llevado el hambre a millones de trabajadores informales. Sin duda la pandemia ha sido originada por la destrucción del ambiente causada por la depredación de las transnacionales capitalistas. Engels ya había tratado el tema en su obra Dialéctica de la Naturaleza. También advirtió sobre la insalubridad en las ciudades y la proliferación de epidemias y enfermedades en su trabajo Contribución al problema de la vivienda. El programa del Manifiesto Comunista está hoy más vigente que nunca. La emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos. Solo la lucha de las y los trabajadores del mundo podrá revertir esta situación. Somos herederos y continuadores de las enseñanzas de Marx y Engels.
Los pilares teóricos y políticos que ambos construyeron para que la clase obrera avanzara en su emancipación de la explotación capitalista y en la imposición de un nuevo mundo socialista siguen tan sólidos como entonces y son una rica fuente de enseñanzas para orientar la lucha de los trabajadores y los pueblos del mundo. Lenin y Trotsky, con la Revolución Rusa de octubre de 1917 y la fundación de la Tercera y Cuarta Internacional, le dieron continuidad al marxismo revolucionario, cuyas bases sentaron Marx y Engels. El mundo capitalista hoy está convulsionado. Caen gobiernos y regímenes en todos los continentes. Los partidos burgueses tradicionales y las direcciones reformistas y aparatos sindicales burocráticos son repudiados por millones en todo el mundo. La crisis agravada por la pandemia es el caldo de cultivo para el surgimiento de nuevas alternativas de activistas y jóvenes que se lanzan a la lucha buscando una alternativa política distinta y novedosa. Se impone así la necesidad de construir partidos revolucionarios en cada país y un gran partido internacional, como lo enseñaron Marx y Engels a través de la Primera y la Segunda Internacionales. En el siglo XXI, los socialistas revolucionarios de la Unidad Internacional de las Trabajadoras y Trabajadoras, Cuarta Internacional, que somos parte del movimiento trotskista mundial, seguimos levantando las enseñanzas y las banderas de los fundadores del socialismo científico, su legado de construir partidos revolucionarios y una internacional. Continuamos la lucha por terminar con la explotación capitalista e imponer el socialismo con democracia obrera en todo el mundo como única forma de lograr la definitiva liberación de la clase obrera y el conjunto de la humanidad de la explotación capitalista.